Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión titulada Hipertensión arterial. Antes de comenzar con el contenido temático, conoceremos a los integrantes del equipo, todos ellos médicos en preparación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Artemisa González Juárez, estudiante del séptimo semestre de Medicina. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Carla Marisol Meijueiro Olivera, también estudiante del séptimo semestre. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Eduardo Jiménez Jiménez, estudiante de Medicina del séptimo semestre. Hola, mi nombre es Itlali Michelle Morales Ortiz y también soy estudiante de Medicina del séptimo semestre. Y en la dinámica es la siguiente. Se abordarán subtemas breves sobre la hipertensión arterial. En caso de que surjan dudas, el chat se encuentra disponible a manera de buzón. Con el propósito de tener una comunicación más fluida, le solicitamos mantener cámaras y micrófonos apagados y que en caso de que se pierda la conexión audio-imagen, nos notifiquen mediante chat para resolverlo a la brevedad. Sin más por el momento, damos inicio. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Bien, entonces, para poder definir hipertensión arterial, debemos saber primero que la presión arterial es la fuerza con la que tu sangre empuja las paredes de las arterias. Al medir la presión arterial, vamos a tomar dos números que se expresan en milímetros de mercurio. Al momento en que el corazón bombea, se mide la presión en las arterias y a esta le llamamos presión sistólica. Y en el que se relaja entre latidos será la diastólica. Y se nombran respectivamente sistólica sobre diastólica. El promedio normal es por debajo de 120 sobre 80. Y ahora sí, la hipertensión arterial es una condición en que esta fuerza de la sangre se vuelve muy fuerte contra las paredes de las arterias. Todo esto va a depender de cuánta sangre bombea el cuerpo y qué tanta resistencia a expandirse tengan las arterias, de acuerdo a varios factores como su flexibilidad, diámetro y la viscosidad de la sangre. A continuación vamos a revisar más a detalle los valores para definir los tipos de hipertensión, con mi compañera Artesa. Bien, para tener en cuenta un poco más acerca de la clasificación de hipertensión arterial, primero tenemos dos grandes grupos, la hipertensión primaria o esencial y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es aquella que se presenta casi hasta en el 95% de los casos, por lo cual es la más frecuente. Se manifiesta en edades avanzadas, más adelante platicaremos sobre el factor de riesgo que corremos al envejecer. No hay una causa específica por la cual se dé esta enfermedad y se relaciona principalmente al estilo de vida, a la alimentación, a la predisposición genética y a las alteraciones que tenemos en el ambiente intrauterino. A diferencia de esta, la hipertensión secundaria solamente se presenta en un 5 al 10% de los casos, siendo de incidencia menor, principalmente en personas menores a 40 años, y una de las principales diferencias es que esta es resultado de condiciones preexistentes, algunas de ellas problemas nutricionales, vasculares, endocrinos y renales. Además, tenemos la clasificación a partir de la American Heart Association, que esta nos permite saber en qué nivel o en qué categoría de presión arterial nos encontramos, dado los resultados de la toma de la presión, de la cual también hablaremos más adelante. A partir de los valores obtenidos, esta se podrá clasificar en normal, elevada, presión alta tipo 1, tipo 2 y crisis de hipertensión. Cabe recalcar que estos valores, por más diferentes y variables que se vean, realmente no tenemos que tenerles mucho miedo, puesto que
Vamos a hacer un seguimiento del padecimiento y a partir de diversas tomas de la presión arterial será como podremos categorizarlo. No se categoriza desde la primera toma o solamente por un hallazgo incidental. Existen dos estados en que la presión arterial nos dará valores constantes elevados. La primera es la hipertensión de bata blanca. Aquí en lecturas en el consultorio la presión se detecta constantemente elevada, pero no cumple con criterios de diagnóstico de hipertensión según las lecturas fuera. Esta es ocasionada por temor al médico o a las noticias que se vayan a recibir, a nuestro bienestar, vaya. En cambio, la hipertensión enmascarada es una presión que se eleva de forma consistente en mediciones fuera de la consulta, pero que no cumple con los criterios de hipertensión según las lecturas en el consultorio. Y esta la promueve un estilo de vida muy agitado, cargado de estrés, que al momento de llegar a consulta, todo se silencia, se relaja y la presión baja. Ambos son valores que no nos muestran el trasfondo de la situación y para evitarlos es importante mantener un chequeo constante de nuestra presión. Bien, pasaremos a hablar acerca de los factores de riesgo. Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables, que son los que interactúan de manera independiente y se encuentran directamente asociados a la hipertensión arterial, y los factores modificables, los cuales nosotros podemos cambiar de cierta manera para retrasar la aparición de la enfermedad, controlarla o bien evitar que suceda. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, tenemos la edad avanzada, que es el principal, ya que mientras más envejecemos, más probabilidad tenemos de presentarnos o de encontrarnos con la hipertensión arterial. La historia familiar al mismo tiempo es muy importante, ya que como lo mencioné anteriormente, hay un cierto factor genético que mientras más casos de hipertensión familiar haya en la familia, más predispuestos estamos a enfermarnos. Y también la raza, en la cual la raza negra es más común que tenga este padecimiento y tenga mayores complicaciones. De ahí seguimos nosotros hispanoamericanos, seguidos de los asiáticos y los blancos. Muy bien, ahora hablemos de los factores de riesgo modificables, los cuales nos interesan tocar en esta plática, ya que estos son la obesidad, las dietas con alto contenido de sodio, el consumo de alcohol en exceso, inactividad física, diabetes y dislipidemia, así como enfermedades renales agudas. Es por eso que el acercamiento de primer contacto con esta enfermedad siempre va a tratar de procurar que comamos de una manera balanceada, que permanezcamos en actividad física constante, que cuidemos nuestros hábitos higiénico-dietéticos y al mismo tiempo fomentemos nuestro estado de salud continua. En la mayoría de los casos no se presentan síntomas. Esto puede incluso alargarse y empeorar la enfermedad sin que nos demos cuenta. Y la detectamos hasta que llegan las complicaciones o hasta que vamos a una consulta médica por alguna otra razón. Cuando la hipertensión llega a valores muy altos o ya es en términos estrictos maligna, los síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómito, confusión, visión borrosa o hasta sangrado nasal. Aquí recalcamos entonces lo valioso del control regular de la presión. Por ello nos toca ahora abordar la manera en que se hace el diagnóstico. Los dejo con Mitch. Bueno, para establecer el diagnóstico, esto se va a hacer mediante la toma de la presión arterial y esta se va a realizar con un baumanómetro, que es el aparatito negro que podemos ver en pantalla, y un estetoscopio, que también será una herramienta muy útil para establecer el diagnóstico. A pesar de que tenemos una reclasificación de acuerdo a las cifras, como la que se mencionaba al principio de la presentación o como esta tablita,
La realidad es que una vez que haya salido una cifra de tensión arterial alta, tenemos todavía que confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Y qué es una cifra alta? Pues a partir de 140/90 milímetros de mercurio, que es aquí en donde podemos ver como hipertensión arterial grado 1. Se sugiere que el paciente haga una bitácora, pero ¿cómo es que va a realizar esta bitácora? Pues tomando su presión arterial diariamente por lo menos 3 días diferentes y en horario diferente también. Esto se omitiría en el caso de que el paciente ya llegara a urgencias o a emergencias por una crisis hipertensiva o cuando ya hay signos de que hay daño a órgano blanco, como lo sería en la retina en el momento en el que el doctor revisa el fondo de ojo. Pero ojo, para que se tomen en cuenta todas las medidas de presión arterial y que éstas sean correctas, pues se deben cumplir diferentes características como lo son antes de la toma de presión arterial y durante la toma de presión arterial. Antes, pues debemos tomar en cuenta que el paciente debe estar en reposo por lo menos 5 minutos antes, no haber realizado ejercicio físico intenso, así como no tener ganas de ir al baño y no haber consumido ni café, ni alcohol, ni tabaco, por lo menos en la última media hora, así como no haber consumido ningún tipo de alimento. Durante la toma, pues se debe tomar en cuenta que el paciente debe estar bien sentado, con la espalda bien apoyada en el respaldo, no debe tener las piernas cruzadas y el brazo debe estar inmóvil sobre una superficie. Además, no debe tener ropa que apriete el brazo y debe mantenerse quieto y de preferencia sin hablar durante la toma de la muestra. Además de la toma de presión arterial y de posiblemente la presencia de síntomas, pues tenemos otro tipo de estudios que se pueden tomar, pero estos más que nada son para el seguimiento de un paciente ya previamente diagnosticado o con sospecha después de la toma de presión arterial, como lo es el perfil lipídico y otros como el electrocardiograma, la radiografía de tórax para descartar insuficiencia cardíaca o problemas de función renal al realizar tales pruebas. Cuando hablamos del tratamiento, debemos recordar que la base y lo más importante es hacer cambios en el estilo de vida, tanto en la alimentación como en los hábitos de ejercicio, así como mantener un peso saludable y sobre todo disminuir o eliminar el consumo de tabaco, de alcohol, de café y el control de estrés. De esto se va a hablar más específicamente en el apartado de prevención más adelante. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener que se dará una monoterapia, es decir, un medicamento, en el caso de que el paciente no se logre controlar con el tratamiento no farmacológico o se determinará que el paciente empezará con tratamiento en el caso de que en la toma de la presión arterial las cifras sean de 160/100 milímetros de mercurio o de 140/90 y que además tenga factores de riesgo. Y se dará un tratamiento combinado, es decir, con 2 o más medicamentos cuando los cambios en el estilo de vida y la monoterapia no ha sido útil para el paciente y no ha logrado controlar sus cifras de tensión arterial. Y esto se va a modificar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Ahora bien, es importante medirse la presión arterial con frecuencia y conocer las propias cifras, ya que la presión arterial alta puede mostrar síntomas y hasta causar grandes problemas. ¿Pero por qué la presión alta es un problema? Vamos a hacer un repaso de las consecuencias de mantener una presión arterial alta sin controlar, ya que puede provocar graves problemas a la salud. Por ejemplo, aquí en esta imagen les muestro 4 de las complicaciones más usuales. La primera es el aneurisma. El aneurisma es una protuberancia, por así decirlo, es como un globito en una arteria. Imagínense que esta arteria lleva la sangre desde el corazón hasta los órganos. Cuando este aneurisma crece y se rompe, puede ser mortal. También tenemos los derrames cerebrales.
Tenemos un accidente cerebrovascular, como nosotros lo llamamos, ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo del cerebro. Esto evita que el cerebro obtenga oxígeno y nutrientes de la sangre. Imagínense un cerebro sin oxígeno. Puede causar daño cerebral duradero, incluso discapacidad o la muerte. Por otro lado, tenemos la enfermedad renal crónica. Todas las personas corren riesgo de padecer insuficiencia renal a causa de la hipertensión. Los riñones como tal filtran esos desechos y el líquido en exceso en la sangre y no lo puede desechar cuando tenemos la enfermedad renal crónica, provocando que esto se acumule y estos pacientes pueden llegar a tener diálisis. Otra complicación son los daños oculares. En este caso, la presión arterial es tan alta que provoca daños en los vasos pequeñitos de la retina. Esta retina es una capa del ojo que permite que nosotros transformemos la luz y las imágenes, que las lleve al cerebro y nosotros logremos ver. Entonces, podremos tener pérdida de la visión. A menudo cuando tenemos esta complicación significa que la presión arterial ya es demasiado alta. Por otro lado, tenemos otros 4, que sería un ataque al corazón. Esta es una entidad que conocemos mucho, que es un infarto, que ocurre cuando se obstruye el flujo de sangre hacia el corazón y entonces, pues esto es mortal. Otro es la insuficiencia cardíaca. Aquí como tal es que nuestro corazón es una bombita que lleva sangre a todos los tejidos, a todo el cuerpo, entonces no funciona bien, se encuentra débil. Por otro lado tenemos la enfermedad arterial periférica. Aquí evita que la sangre llegue a las extremidades inferiores, que son las piernas, pantorrillas y pies, provocando pues, grandes problemas. Por último, tenemos la demencia vascular. Esta es la segunda forma más común de demencia, después de la enfermedad del Alzheimer. Este va a causar grandes problemas cognitivos. Imagínense que vamos a bloquear el oxígeno que llegue al cerebro. Entonces, pues vamos a tener grandes problemas como la habilidad lingüística, la toma de decisiones o del pensamiento. Pero ¿cómo podemos prevenir todo esto? Es importante mencionarles que necesitamos poner manos a la obra para no tener hipertensión y si es el caso en que ya la tenemos, lograr disminuir nuestros niveles de presión. Aquí les presento 4 de las cosas más importantes. La primera es el ejercicio aeróbico. Realizar de 30 a 60 minutos de ejercicio diarios nos puede ayudar muchísimo para nuestro control de peso. Recordemos que por cada 10 kilogramos de peso perdido disminuimos 5 a 10 milímetros de mercurio de presión. Otra sería evitar el consumo de alcohol y tabaco. Evitar el consumo de alcohol va a disminuir nuestra presión de 5 a 6 milímetros de mercurio. Y tener una buena dieta va de la mano de todo esto. Evitar el sodio, bebidas que aceleren nuestra presión como el café y comer alimentos ricos en frutas y verduras. Aparte de tener un buen apego al tratamiento si es que ya tenemos la hipertensión. Y bueno, esas son nuestras bibliografías. Esperemos que les haya gustado. Si ustedes están interesados, nos pueden dejar sus preguntas al final o pueden igual entrar a esta bibliografía que nosotros le dejamos para poder leer más sobre esto. Los invito a poner manos a la obra y no descuidar su salud, ya que esta es una enfermedad que preocupa a todo México. Por último, les mostraremos una infografía para reforzar todo lo aprendido en esta sesión.
Bien, aquí está la infografía. Esto es un resumen de todo lo que les acabamos de mencionar. Y a quien guste puede dejarnos un comentario con su correo para que se la podamos compartir y la tengan siempre presente. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido muy útil para cada uno de ustedes y que se motiven mucho a cuidarse siempre. Les agradecemos la atención y tiempo que nos han brindado y deseamos que estos tiempos de pandemia terminen pronto. Mientras tanto, recuerden que hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias.